Pues estoy bien contento de estar aquí otra vez con ustedes. Hoy iba a poner mi cronómetro, pero ya no lo voy a poner. Hoy no. Sí. Y quiero empezar. Ha sido bien este estudio que realicé para el día de hoy, de parte de Dios. Ha sido muy importante para mí para poder entender el amor de Dios sobre sus hijos. Y cómo nosotros estamos acostumbrados desde que crecemos a siempre buscar el agradar a alguien. Fue enseñado a través de la educación que recibimos de nuestra familia, de nuestra escuela, y todo empezó a ser siendo obedientes a nuestros papás. Siempre había un premio si tú hacías algo bien, o había un castigo si hacías algo mal, como hijo. Y en la escuela, pues también yo recuerdo que siempre me acuerdo de un amigo que tenía muy inteligente en la primaria. Y en mi caso, si soy honesto con ustedes, primaria y secundaria para mí fue una etapa con muy malos grados. Estoy hablando de 6 y 7. Y lo impresionante en mi vida fue que preparatoria y carrera fueron de puros 10. Gloria a Dios. Y la cuestión es de que este amigo, yo siempre le decía, porque mis papás nos motivaban a nosotros como hijos, si te va bien en la escuela, te voy a comprar algo o te voy a llevar a cierta parte. Y yo le decía, yo me asombraba porque mi amigo era puros 10. Le decía, ¿qué te han de regalar a ti siempre? Y él me decía, a mí nunca me dan nada, Jorge, porque mi papá me dice que esa es mi obligación. Entonces, siempre, si tú recuerdas en cualquier parte o ámbito en el que tú trabajas, tienes que agradar a tu jefe, en tu familia, a tus papás, y recibir algo a cambio. Les quiero contar una historia que a mí me cambió mucho la vida cuando yo tenía esa edad y comprendí el amor de cierta manera diferente. Yo creo que yo tenía algunos 15, 16 años cuando un 7 de enero, que es el cumpleaños de mi papá, 2 días antes él había ido a una agencia a sacar una troca nuevecita y se la autorregaló de cumpleaños. Yo me acuerdo que yo había ido con él a escoger esa camioneta y al día siguiente de su cumpleaños, o no recuerdo si fue el mero día, no fue el mero día, me manda y me dice, pues ven en la camioneta, Jorge, a traer esto. Voy yo a recoger algo y en el transcurso de regreso a la casa me distraigo y choco contra una combi, un autobús de camiones en Piedras. Y la troca quedó completamente deshecha. Tenía 2 días en la casa la camioneta, recuerdo. Llegó la policía, me acuerdo que me esposaron, me subieron a la patrulla y yo estaba con la expectativa de ¿cómo va a llegar mi papá? ¿Qué me va a decir? Es su cumpleaños. Y había un miedo dentro de mí, sentado en la parte de atrás de la patrulla, viendo la camioneta, viendo gente herida porque se bajaba gente de la combi. Y no me dejaban irme, o sea, me tenían ahí esposado, me acuerdo. Llega mi papá y me acuerdo que le dice el oficial, me pregunta por mí y lo tengo allá y el oficial no dejaba que hablara conmigo. Y me acuerdo que lo agarra y lo avienta hacia un lado. Y me dice, abres la puerta porque yo tengo que estar con mi hijo. Y nunca se habló del choque. Yo me acuerdo que recibí un amor. Yo esperaba lo peor. Y el amor de mi papá sobrepasó la situación que había. Festejamos ese día, recuerdo que hizo en la cocina que él tenía una carne ahí, y ahí estuvimos. Y a los días siguientes íbamos a ver la troca. La troca se quedó guardada en un terreno y la troca se arregló. Y siempre estamos esperando cuando cometemos un error que caiga el juicio sobre nosotros. Y eso es lo que ha enseñado la religión de parte de Dios.
Que Dios está con una lupa siempre observándote, a ver cuándo vas a dar el mal paso para decirte, hey, tienes que corregir, si no, no vas a ver mis bendiciones. Y eso es completamente una mentira que ha traído la religión acerca de Dios. Y hoy vamos a hablar del amor del Padre, del amor correcto y perfecto del Padre, el cual, bajo el nuevo pacto de la gracia en el cual están todos ustedes y estoy yo, nunca traerá juicio, porque el juicio se cumplió con su Hijo Jesucristo. Amén. Les voy a leer una pequeña historia y quiero que se la imaginen. Para eso nos dio Dios la mente, para imaginarnos las situaciones. Y ustedes lo van a enlazar perfectamente a qué historia voy a hablar. Ok, pongamos atención. Se sentaba en el porche delantero todos los días, escudriñando el horizonte en busca de alguna señal de movimiento. Hizo esto fielmente, incluso cuando los días se convertían dolorosamente en semanas y luego en meses. Cuando sus amigos vinieron para persuadirlo de que se rindiera y siguiera adelante, simplemente sonreía, les saludaba con la mano y persistía sin pestañear. Manteniendo su mirada en las colinas circundantes, esperó firmemente y paciente el regreso de su hijo. Mientras esperaba, ensayó mentalmente una y otra vez lo que haría en el momento en que viera a su hijo. Y todos los días, mientras miraba seriamente a través de los campos, se preguntaba si este sería el día en que él llegaría. Una noche, la silueta familiar de una figura solitaria apareció en la distancia. Reconociendo a su hijo, representó sin dudarlo lo que había hecho 1000 veces antes en su mente. Se subió la túnica, dejó a un lado toda dignidad y corrió hacia su hijo con todas sus fuerzas. Podía sentir su corazón latiendo salvajemente y sus pulmones expandiéndose y contrayéndose mientras sus pies intentaban superarse entre sí a través del campo. Las lágrimas corrían por su rostro a medida que su hijo crecía a su vista con cada paso. Y antes de que pudiera intercambiar palabras, dio un salto hacia adelante, abrazó al joven y le lanzó una lluvia de besos. Esta inesperada y alegre recepción por parte del padre abrumó al joven. Había esperado ser repudiado e incluso tuvo un discurso ensayado para decirle a su padre que lo convirtiera en uno de sus jornaleros. ¿Cómo podía haber sabido que su padre tenía un plan ensayado por su cuenta, sin esperar a escuchar el discurso ensayado del hijo? Su padre le ordenó a los siervos que le sacaran la mejor ropa, que le pusieran un anillo en el dedo y sandalias en los pies. El joven pensó que había perdido el derecho a ser llamado hijo debido a las malas decisiones que había tomado, que resultaron en vergüenza y pérdida para la familia. Pero su padre dejó en claro que no era así e incluso convocó una fiesta para celebrar el regreso de su hijo amado. ¿Qué historia vamos a ver? El hijo pródigo. Bueno, le vamos a cambiar el nombre, porque no se trata del hijo pródigo, se trata del amor del Padre. Siempre que yo escuché esta historia, me decían, tienes que arrepentirte y ser como el hijo pródigo, que regresa a casa arrepentido de las malas acciones y su padre lo recibe. Pero hoy le vamos a cambiar la historia porque no vamos a hablar del hijo pródigo, vamos a hablar del Padre. Pues qué hermosa historia, ¿verdad? Que nos habla a través de, Jesús nos habló de esta parábola a través de lo que es verdaderamente el amor del Padre. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo ustedes ven a Dios en relación a su relación con Él?
cuando ustedes fallan? Y cada quien se lo puede contestar en su mente. ¿Lo ves como un juez? ¿Como alguien que necesita ser apacentado? ¿Lo ves como alguien que está esperando a bajar el mazo? ¿Cuál es la percepción que tú tienes cuando tú has fallado de Dios? El martes, creo que sí, fue el martes. Para mí, y a través de lo que he vivido en el cristianismo, creo que la vida más difícil es la de los cristianos que viven bajo la religión. No los que están en otra religión, por así decirlo, católica o como ustedes le quieran llamar, sino aquellos cristianos que buscan agradar a Dios a través de sus obras y les han inculcado que Dios está esperando nada más ver una falla para aplicar corrección. Y siempre lo he creído así. Y los años que yo viví en religiosidad creo que fueron los más difíciles de mi vida, en cuestión de la emoción, de cómo percibir las cosas. Cada vez que me pasaba algo malo, yo le decía, híjole, es que sí, Dios me está diciendo que necesito enderezar el camino. Dios me está diciendo que no es por ahí, que es por acá. Y eso te lleva a vivir una amargura impresionante. Y una decepción de Dios que dices tú, no puede ser que nada más a mí me estén pasando estas cosas. Y muchos se han olvidado del amor, de la gracia y de la bondad. Y tienen con Dios una relación que es judicial y transaccional, en la cual es yo hago, tú me das, y en la cual el juicio nada más se aplica. Y lamentablemente hay muchos cristianos que viven de esta manera. ¿Qué es lo que nos lleva o en qué recae el vivir de una manera religiosa o bajo estas enseñanzas? Siempre te va a traer, en el momento que tú tengas que tu percepción de Dios sea que Él está esperando enjuiciarte, no va a haber paz en tu corazón. Va a haber amargura, soledad y descontentamiento. Y en el momento que tú veas, yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí muchas veces me pasó esto por la mente. Llegaba hace años a la iglesia y veía que alguien que llegaba nuevo era bendecido. Y le preguntaba a Dios, oye, este acaba de llegar. Yo estaba primero en la fila. O los que vienen un domingo sí, 4 domingos no, y ves la bendición en ellos y dices, óyeme, ¿qué está pasando aquí? Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero yo tuve esos pensamientos en mi mente. Y fue decirle a Dios, no es justo lo que tú haces. Yo separo para ti cierto tiempo a la semana. Me estoy tratando de instruir. Yo estoy quedando bien y tú estás quedando mal. ¿Qué está pasando? ¿Y a qué lleva esas pláticas con Dios? A una amargura, a una decepción. No es el Dios que dicen que da todo. ¿Por qué? Porque prefiere a aquellos que hacen mal a veces. Y te decepcionas de Dios. Crea esto un vacío en nuestro corazón. Cuando tú intentas vivir por tus acciones y de demostrarle a Dios, siempre va a estar ese vacío ahí. Y este vacío solamente se llena con el amor de Dios, con el amor perfecto de Dios. Te trae un temor. Yo no sé cuántos de ustedes, yo me acuerdo que si yo no diezmaba un domingo, yo me acuerdo que decía, híjole, me va a ir bien mal en el trabajo. Se me va a ponchar la llanta. Yo no sé cuántos de ustedes les dijeron que si no lo pagabas el diezmo en la iglesia, lo ibas a pagar con un doctor allá afuera. Yo lo escuché 1000 veces eso en iglesias. O lo ibas a pagar en compostura de la casa, y yo llegué a ver eso. No diezmé, pues se me tiene que descomponer la troca. Lo tengo que pagar porque le estás robando a Dios, te dice.
Y ya hemos visto eso claramente cómo es. Ahorita dijo el pastor algo impresionante, y es algo que cuando yo empecé a volver a estudiar lo del diezmo, Dios ama al dador alegre. Y ya sabemos, y los que no sepan quién es el dador alegre, ya están los videos ahí en YouTube, para que tú sepas qué es el dar alegremente a Dios. Primera de Juan 4, 18 y 19. El vivir de esta manera va a traer un temor a tu vida impresionante, porque no sabes qué estás esperando de Dios, si castigo, maldición o bendición. Primera de Juan 4, 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Bajo el nuevo pacto de la gracia, Dios no está buscando juzgarte. Dios está buscando que conozcas, ojo con lo que les voy a compartir, esto que voy a decir ahorita. Dios está buscando que conozcas su amor hacia ti. Les digo ojo porque la religión enseña que tú le demuestres el amor a Dios. Son dos cosas muy diferentes. El pacto de la gracia no fue para revelar nuestro amor hacia Dios. Eso enseña la religión. El pacto de la gracia fue: conoce lo que yo hice por ti. Conoce a mi Hijo Jesús. Conoce el amor del Padre. El nombre que Jesús vino a revelar a través del pacto de la gracia fue el Padre, Dios. Les pregunto yo, ¿conoces el amor de Dios para tu vida? ¿Te has tomado el tiempo individualmente de decir, quiero conocer tu amor? Quiero saber lo que has hecho por mí. ¿Sabes que fue la idea de Dios desde un principio? Cuando sabía que iba a haber la transgresión que cometieron Adán y Eva, el mandar a su Hijo Jesucristo para que muriera por ti y tú fueras salvo. ¿Sabes que ese es el plan que Dios tuvo desde el principio para que tú seas salvo? Juan 3, 16, 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La religión nos ha enseñado que Dios está con el látigo, esperando ver qué es lo que vamos a cometer mal. Y va a venir el castigo. ¿Y dónde dejaríamos nosotros esta escritura? De tal manera amó Dios al mundo. Ojo, no dice cristianos nada más. Dice a todo el mundo. Como son, con sus imperfecciones, los amó. Antes de que renovaran su mente. Antes de que lo agradaras, Dios ya los amó. Que ha dado a su único Hijo para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y con esto no quiero menospreciar la obra de Jesús, porque sabemos que Jesús nos amó de igual manera. Sabemos que Dios amaba a su Hijo porque Él era la niña de sus ojos y que Dios estableció el pacto del amor con su Hijo hacia nosotros. Y hay mucha gente que se podría preguntar, yo no sé si ustedes han escuchado, hay veces, o ustedes que han invitado a alguien a la iglesia, y la gente está esperando ser perfecta para venir a las iglesias. La gente está esperando que no haya absolutamente ningún pecado en ellos para poder presentarse bien delante de Dios. Y esa es una idea completamente equivocada y errónea. Porque ya hubo un juicio hace 2000 años que cubrió todos los pecados que tú hayas cometido, cometas el día de hoy o vayas a cometer en un futuro.
Y yo me he topado con gente que le digo, oye, yo no sé si a ustedes les ha topado, hay mucha gente que me ha dicho, el día que yo entre, la iglesia se cae. Y mucha gente se preguntará, Jorge, es que tú no conoces mi pasado. Y yo les contesto, tú tampoco conoces el mío. No. Y no se los voy a platicar. Pero no es la cantidad de pecado, no es la cantidad de pasado. Me arrepiento de muchas cosas y decisiones que hice, muchísimas. Muchísimas, como ustedes no se pueden imaginar. Y yo he creído que no hay gente que haya pecado más que yo. Con eso les digo todo. Y muchas veces el enemigo juega con eso en nuestras mentes. ¿No te acuerdas? ¿Cómo vas a ir a presentarte dignamente delante de Dios? Y te trae toda la película del pasado. Pero ahora le contesto siempre, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿De quién me estás hablando? Ese Jorge no lo conozco. Ya no existe. Si tú lo recuerdas, qué bueno que tú lo recuerdas. Pero este es el que está vivo y está presente. El que te va a hablar las cosas que son ahora. Lucas 15, 11, 12. Vamos a empezar con la historia del padre amoroso. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Aquí estamos viendo, empezando con esa historia, que el hijo menor le dice, papá, dame la herencia. ¿Por qué? Porque quiero irme, quiero disfrutar del mundo, no estoy disfrutando aquí nada contigo, quiero irme de la casa y quiero hacer lo que me plazca. Dijo, por lo tanto no tengo tiempo de esperarte, dame lo que me corresponde y me voy a ir a hacer lo que yo tengo que hacer. Bye. Hay que entrar siempre en el contexto perfecto de lo que dice la palabra. ¿Sabían ustedes que en la cultura judía el pedirle a tu padre la herencia en vida, es decir, no puedo esperar a que te mueras? No puedo esperar a que te mueras. Realmente lo que el hijo menor le estaba diciendo es, muérete ya. Necesito lo que me pertenece. Dame la herencia. Y esto lo hablo de esta forma para que puedan entender el contexto del daño que le hizo el hijo al padre. Y de la gravedad de lo que era pedirle la herencia a su papá. No nada más se trataba de, ok, ahí está, vete y haz lo que quieras. Le estaba deseando la muerte a su padre. Y aquí es donde hago una comparación. ¿Qué pecado podrías decir tú? ¿Hay más grande que desearle la muerte a tu padre? ¿Y cómo el padre lo va a perdonar? Entonces, para aquellos que dicen que la iglesia se cae, si ellos entran, no se va a caer. Nunca se va a caer la iglesia, porque ya Jesucristo la sostiene. Amén. Lucas 7:47. Y estaríamos invalidando este versículo si decimos que tú tienes que presentarte perfecto aquí en la iglesia. Lucas 7:47, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados porque ama mucho, mas aquel quien se le perdona poco, poco ama. El perdón de Dios no está condicionado a la cantidad de tus pecados o al tamaño de tus pecados. El perdón de Dios fue condicionado y fue dado a la obra que Jesús hizo en la cruz. Ahí es donde se estableció el amor de Dios. Lucas 15, 13 al 19. Seguimos con la historia. Les voy a leer yo en la versión de traducción al lenguaje actual. A los pocos días, el hijo menor vendió lo que su padre le había dado. Su padre ya le da la herencia, él se va y vende todo lo que su papá le dio. Dice, y se fue lejos por otro país. Allá se dedicó a gastar, a darse gusto, haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada. Ahorita dijo, les voy a parar aquí, ahorita dijo algo muy importante la pastora. Y no lo entendemos hasta que somos papás. El padre siempre sabe más que los hijos. Muchas veces tú desprecias un consejo de un padre
y Él te lo da con cierta dirección. Pero nuestra cabeza de rebeldes, de hijos, de yo quiero hacer lo que quiera, nos lleva por un mal camino. Y menospreciamos la sabiduría que hay en nuestros papás. Allá se dedicó a darse gusto haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltarle la comida en aquel país, y el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo, y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer, aunque fuera la comida con que alimentaban a los cerdos, pero nadie se la daba. Por fin comprendió lo tonto que había sido, y pensó: en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean, y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue, le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Aquí él ya se le había acabado la feria, ¿verdad? Ya no tenía que gastar. Y cuando ya le faltó el dinero, le apretó el zapato. Dijo: ¿qué voy a hacer? Pues buscar trabajo. El trabajo creo que a lo mejor le haber dicho, no es digno. Después de todo lo que yo tenía con mi papá, yo dándole de comer a los cerdos, y luego teniendo hambre y que se me antoje lo que están comiendo. Yo no sé, me acuerdo que yo tenía un tío que tenía cerdo, y llegábamos y el olor era horrible, hermano. Desde que te acercabas a la cuadra, percibías el olor horrible de los cerdos. Yo no me lo imagino a él trabajando después de donde él venía, cuidando los cerdos y dándoles de comer, y que se le antojara del hambre la comida de los cerdos. Les dan puro revoltijo echado a perder a los cerdos. Y según lo que les acabo de leer, yo les preguntaría a ustedes: ¿creen que el amor a su padre fue lo que lo hizo volver a su casa? ¿Creen que él estaba arrepentido de lo que había hecho? O incluso se había imaginado el dolor que le causó a su padre haberle dicho: muérete, necesito mi dinero. Él no estaba arrepentido. Y esta historia siempre nos la han puesto como de que él se arrepintió. Él estaba motivado por el hambre y la necesidad que tenía. Había una agenda oculta atrás de sus decisiones de regresar. Que incluso dijo: me voy a presentar y le voy a decir, y lo vistió de piedad, de una piedad falsa. He pecado contra ti, contra Dios. No merezco ser más tu hijo. Déjame entrar como un trabajador y verás que yo me gano. Ahora te voy a demostrar, papá, que yo me voy a ganar la comida que tenía antes aquí gratis. No habló su corazón, habló su estómago. Y regresó por hambre. Y es importante que entendamos las motivaciones que a él lo obligan a regresar. Porque muchas veces las intenciones con las que nosotros nos volvemos a Dios no son las correctas. Muchas veces hay una agenda oculta atrás de las decisiones o en la forma que buscamos a Dios. Ojo, y esto no es para condenación, sino es para que podamos entender el amor con que Dios nos ama. Sin embargo, el amor de Dios siempre está ahí. Cualquiera que sea la intención con la que tú regreses, Dios está ahí. Nunca se tratará de nuestro amor por Dios. Nuestra vida aquí en la tierra, y eso es lo que yo quisiera que hoy se llevaran ustedes muy marcado. No se trata del amor que tú le puedas demostrar a Dios. Porque eso siempre te va a llevar a una amargura, a un desempeño propio.
Se trata de conocer el amor de Dios. Claro, puedes renovar tu mente y cambiar muchas actitudes y fallas que tengas en base al amor de Dios, pero no por decirle a Dios, mira cuánto te estoy amando. Nunca se trató de nuestro amor por Dios, siempre se ha tratado de su magnífico amor por nosotros. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No somos los héroes, ni el Hijo es el héroe de esta historia, sino el Padre es el héroe de la historia. Nunca se tratará de tus disculpas o de cuán arrepentido te puedas presentar a Dios. Yo fui muchas veces y no entiendo hasta ahorita, y se lo soy honesto. Y lo viví muchos años. En iglesias donde aventábamos las sillas para enfrente y era tirarnos en el suelo y pedirle a Dios por un perdón siempre y mostrarle, te he fallado, mira, no soy digno de tu perdón. Y ves a gente cristiana llorando en el suelo, tratando de enseñarle a Dios su arrepentimiento. Dios dice, no es necesario, levántate. Hasta que un día dije, yo no puedo estar viendo ya esto, a mí nunca me nació hacerlo. Y sin embargo, lágrimas, llantos, gritos de arrepentimiento. Y ahorita lo vamos a ver, Dios ni siquiera escucha cuando tú le dices, mira lo que... Y te calla, aquí está mi amor. Es que aquí está mi amor. Es que si aquí está mi amor. Y puedes perderte horas recordando tú. Dice que Él no se acuerda de nuestros pecados, que Él los puso en el fondo del mar y tú vas y los sacas. Y los traes al altar y te pones a chillar enfrente y le dices, aquí está toda la lista negra de mi vida. La negra borrada. Así es. Y vamos y sacamos del fondo del mar todos los días lo que Dios puso ahí y dice que se olvidó de que lo puso ahí. Y con esto voy a que igual que el hijo menor, el cual lo trajo hacia su padre, una motivación no correcta, porque no fue correcta la forma en que se acercó a su padre, porque se acercó por una necesidad. Y tú podrás decirte, híjole, eso no me ha pasado a mí. Yo se los puedo decir, sí me ha pasado a mí. Muchas veces, y dice Joseph Prince, que la mayoría de los cristianos se acerca a Dios cuando tiene una necesidad. Cuando hay una necesidad económica, cuando hay una necesidad de salud, es cuando más lo buscan. Y esto no les quiero que traiga ninguna condenación ni nada, porque Dios ya sabía esto. Dios ya sabe qué es lo que motiva al hombre a buscarlo. Y sin embargo no lo juzga por eso, porque el juicio fue en su Hijo Jesucristo. Así es que no te sientas condenado cuando te des cuenta que buscaste a Dios con una motivación incorrecta. Dios nos da una palabra en Salmo 139, 23. Examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame al camino eterno, a la dirección correcta que debo de seguir. Lucas 15, 20. Y levantándose, vino a su padre. Se regresa el hijo, va a casa del padre. Y cuando aún estaba a lo lejos, lo vio su padre y fue motivado a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y le dijo,
Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre lo interrumpió. Antes que le dijera: ponme como tu trabajador, ponme como... El padre lo cayó y lo abrazó. Pero el padre, en el 21, pero el padre dijo a sus siervos, 22, perdón: saquen el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro más gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Lo que su hijo se había imaginado, la disculpa más grande que él había planeado mientras estaba con los cerdos. Le voy a decir, ¿cómo voy a conseguir su perdón? ¿Cómo lo haré? ¿Cómo lo haré? Pues mejor regreso como trabajador. Ni siquiera pudo presentarle esa opción a su papá, porque su padre lo interrumpió. Y así nos dice Dios: no somos siervos de Dios, somos hijos de Dios. Nunca vas a entrar al reino de Dios si tú le dices a Dios: híjole Señor, es que mira mi pasado, no merezco la sanidad completa, nomás quítame el dolor un mes sí, un mes no, que al cabo yo sé que me lo merezco. No merezco estar en abundancia, es que si yo sé todo lo que ha hecho Señor y merezco este castigo, nomás con que me des para los viles es más que suficiente. El papá ya había ensayado lo que iba a hacer, ya tenía en su corazón, se sentaba todas las tardes a esperarlo. Él estaba anhelando que su hijo llegara, no estaba pensando en decirle, le tengo que decir, y ojo, aquí voy más adelante a esto. Bueno, ahorita lo menciono. Sí, ahorita lo menciono. Primera de Pedro 4:8. Sobre todo, ámense mucho unos a otros, porque el amor borra los pecados. El amor que el padre tenía borró completamente lo que le había dicho su hijo. Lo quitó. El papá ya no se acordaba que le había deseado la muerte y que le había pedido la herencia. El amor de haberlo estado esperando días, semanas y meses sentado afuera a ver si su hijo amado regresaba, nunca pensó en la transgresión que él había cometido cuando se fue. Su corazón estaba esperando la llegada de su hijo amado. ¿Ustedes podrían dejar de amar a sus hijos el día que hagan algo malo? ¿Y por qué creemos que Dios sí nos puede dejar de amar? Mateo 7:11. Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará buenas cosas a quienes se lo pidan. No subestimes el amor de Dios. Tú no amas más a tus hijos que lo que Dios te ama a ti. Incluso, me atrevo a decirte, tú no amas con amor ágape a tus hijos. Pero Dios sí te ama con un amor ágape. Hay mucha gente que dice, y aquí es donde voy a mencionar esto, mucha religión me podrá decir, estás mal, Jorge, porque Dios necesita disciplinarnos. Y así es como piensa la religión. Y aquí te digo, Dios no nos ama. Se ha comparado mucho el amor de Dios hacia nosotros como el de nosotros amamos a nuestros hijos. No nos ama igual. Dios nos ama con amor ágape, incondicional, sin condiciones. No relaciones el amor de Dios al que tú tienes por tus hijos. Varía. Tú sí le das disciplina a tus hijos. Dios no te da disciplina a ti. Segunda de Timoteo 3:16. Y al que dice que se necesitan las pruebas, porque Dios nos ama, que las pruebas y las
tormentas son mandadas por Dios, eso es un error, porque Dios no nos ama como nosotros amamos a sus hijos. Él nos amó a través de su Hijo Jesucristo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, no a través de las pruebas ni de las enfermedades. Y con esto no quiero malinterpretar el hecho de que ustedes digan, uy, pues ya no le tengo que llevar nada a Dios, ya no tengo que reconocer esto delante de Dios. No, llévalo. Preséntaselo a Dios, pero con una conciencia de justificación, no con una conciencia de pecado, con una conciencia de identidad de quién eres, no esperando el latigazo, sino conociendo el amor con que Él ya te perdonó lo que hayas cometido. Dios no necesita sirvientes. Y yo he escuchado muchas veces que, oye, tú eres siervo de Dios. Y eso siempre a mí nunca me cayó. Te lo voy a ser bien honesto. Y desde antes que llegara yo a Palabra de Fe, eso fue como que, cuando decían que siervo este, siervo el otro, a mí era, no me checaba, pues no, nunca lo he tomado bien. Y realmente pues no, yo no soy siervo de Dios, yo soy hijo de Dios. Y como hijo, tomo autoridad sobre lo que me pertenece. Si tú te quieres llamar siervo para verte piadoso y verte merecedor y que trabajas por Dios para merecer, es tu situación. Yo no. Yo tengo sanidad, tengo liberación y tengo prosperidad por herencia. No porque me lo merezca. No porque haya trabajado tantos años por él. Sino porque hay un pacto de sangre en la cruz que dijo, consumado es. Todo lo que Jorge necesite es provisto. ¿Qué necesitas? Sanidad, aquí está. ¿Qué necesitas? Liberación, aquí está. ¿Qué necesitas? Provisión, aquí está. Me pertenece. Como un día lo que yo les deje a mis hijos va a ser para ellos, sin que ellos tengan que hacer absolutamente nada. Esa es identidad. Y eso es saber que lo que Él te ha dado te pertenece y lo puedes aplicar. Y cuando conoces tu identidad y te acercas a Dios, no estás consciente del pecado, estás consciente de quién eres. Y cuando sabes quién eres, es cuando decides cambiar las situaciones malas que están en tu vida. No por culpa ni condenación, sino por amor. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Ya no somos esclavos del temor. Ya no estamos en esclavitud como lo estaban en el Antiguo Testamento. Tenemos un espíritu de adopción con Dios, que nos hizo sus hijos, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Sabían ustedes que Abba no está traducido en ninguna... es una palabra que permanece igual en la Biblia, en ninguna versión, sino que permanece igual. Y para los judíos, el decir Abba es la forma más íntima de la relación que hay con sus papás, los niños. Es como cuando un niño se acerca a su papá y le dice, ¡papi! Mientras tú no puedas ver a Dios con esta conexión de intimidad en la cual le puedes gritar, ¡papi! No va a haber una paz sobre las situaciones en tu vida, porque no hay una revelación de quién eres tú. Como se los dije ahorita, hay muchos cristianos que viven esperando un juicio y que lo ven como un Dios completamente lejano.
Y yo les digo, imagínense a uno de sus hijos. El otro día estábamos en la casa y yo tengo la oficina enfrente. Y quiero que piensen en una situación de esas. Roxana estaba platicando conmigo, Jorgito estaba enfrente y Sarita estaba atrás sola, estaba dormida. Y se despierta y grita a Roxana, mami, no vio a nadie. Empezó mi corazón así. Está sola, córrele. Me dijo Dios, así estoy yo presto, esperando que tú clames mi nombre. Papi. Yo no me imagino, y una vez se los comenté aquí, que Sarita o Jorgito se levanten un día y me digan, oye, Padre amado, tú que te desvelas días y noches, que te levantas todos los días temprano, que haces esforzado por conseguir dinero para el sustento de nuestra casa, el cual te llevó tantos años de estudio y el cual, ¿me podrás comprar un dulce? No, eso simplemente habla, lo visten de una religiosidad y de una piedad tan grande, esas oraciones tan retóricas, y de un Dios tan lejano, tan supremo, que no lo tienen enseguida de ellos. Yo no me los imagino a mis hijos pidiéndome así, ni siquiera me lo piden. Sarita, podemos estar en un restaurante y ella tiene sed. ¡Fum! Ayer fuimos a comer, les pedimos una hamburguesa a ellos y Roxana y yo compartimos un plato. Se equivocaron en su hamburguesa. Se equivocaron en su hamburguesa y llegó nuestro platillo primero y se acabaron el plato. Y llegó la hamburguesa y se acabaron, nos dejaron puros espárragos y brócoli. Y se comieron todo el pollo. Entonces, esa es la cercanía que tienes con tu papá. La confianza. No es un Dios lejano, no es un Dios que está con la lupa. Es un Padre de amor. El juicio, olvídate del juicio, fue puesto sobre Jesús. Enfócate en el amor. Y ahora vamos a ver la otra mentalidad, la mentalidad del hermano mayor. Lucas 15:25. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, se acercó a la casa y oyó la música y el baile. Venía bien sudado de la chamba. Y va entrando a su casa y dice, oye, pues ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hay fiesta? Nadie me habló, nadie me invitó. Llamó, ojo aquí, llamó, no entró a la casa. Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó, ¿qué pasa? El sirviente le dijo, es que tu hermano ha vuelto sano y salvo y tu papá mandó matar el ternero más gordo para hacer una fiesta. Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara, pero él muy enojado le dijo, he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido, pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve ese, tu hijo tuyo, después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, matas para él el ternero más gordo. El padre le contestó, pero hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Cómo no íbamos a hacer una fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiera muerto, pero ha vuelto a vivir, como si se hubiera perdido, pero lo hemos encontrado. Había un celo de su hermano. Había una autojustificación de yo he hecho, y espérate, no puede ser igual con los dos. Aquí es donde les voy a lo que les platicaba al principio, cuando yo le decía a Dios, no puede ser igual. Está bien que no haces acepción de personas, pero
Oye, hay un hijo más obediente que el otro. Y por eso les digo que nuestro amor hacia nuestros hijos no es como el de Dios a nosotros. Tú sabes quién de tus hijos te hace más caso. Y tú sabes quién no. Y le dices a Dios, hey, esto no está bien, ¿cómo que lo está recibiendo con trompeta y fiesta? ¿Y yo? ¿Que te he diezmado? ¿Que llego todos los domingos antes de las 11? ¿Que vengo todos los martes? ¿Y que estudio? ¿Cómo es posible que tú estés bendiciendo a otros? ¿No estás mirando mi esfuerzo? ¿Me lo merezco? Y puedes discernir aquí, leyendo estas escrituras, que no había una relación entre el hijo que estaba en casa y el padre que estaba en casa. Era simplemente una relación de hacer para merecer. Una relación transaccional, en la cual yo te obedezco y yo obtengo. Y no había nada. Vivía bajo el pacto de la ley. Aunque ya tenía al Padre con él, él en su mente creía que si no hacía lo correcto, no podría merecer un cabrito o una fiesta. Hasta que el Padre le dijera, hey, ya cumpliste toda la lista. Ojo, no nos ama como nosotros amamos a nuestros hijos. Ya limpiaste el cuarto, ya sacaste la basura, ya tendiste la cama, ya levantaste la ropa, ahora sí te voy y te compro un cono. Esa era la relación de este hijo con su padre. Simple y meramente transaccional. Ya cumplí, me das. Te agradé, que es lo que les mencioné al principio, buscando a quién agradar. Ya te agrado, entonces obtengo. ¿Alguna vez ustedes han escuchado, y esto lo relaciono porque viene mucho que la religión te enseña que si tú no dejas el mundo, no amas a Dios? Yo lo escuché muchas veces, y no sé si ustedes lo hayan escuchado. Y te ven fallar la gente cristiana y te empieza a juzgar. Oye, estás fallando en esto, es que no has conocido el amor de Dios. Le estás fallando a Dios, entonces no dices amar a Dios como lo amas. Primera de Juan 2:15. Esto cuando lo leí, a mí me cambió completamente. No améis al mundo. Este versículo a mí me lo dijeron muchas veces y lo dice mucho la religión de esta forma. Ahorita vamos a ver la forma correcta. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, al pecado, ¿verdad? ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? A lo que el mundo te ofrece, al pecado. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y a mí me lo dijeron muchas veces, no, pues todavía sigues fumando, sigues tomando. No amas a Dios. Ni te acerques, ni vayas. El apóstol Juan nos dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nota, el amor del Padre, no el amor al Padre. No has conocido el amor que Dios te tiene. No se trata del amor que tú le estás dando a Él. No quiere decir que si amas las cosas del mundo no estás amando a Dios. Porque no se trata de tu amor hacia Dios. Se trata de que no has conocido el amor perfecto que te va a quitar esa situación que tienes en tu vida. El amor del Padre no está en Él, en su conocimiento. Y podemos ver, ya para terminar, que el amor, la historia esta del hijo pródigo, ambos hijos, aunque uno, yo saben cómo lo relacioné cuando leí este estudio de esta manera. Un cristiano en la gracia, que es el hijo rebelde, me voy y hago lo que quiera. Y un cristiano en la ley, necesito hacer para merecer. Pero los dos equivocados, tanto el que se fue como el que estaba. Ninguno estaba técnicamente teniendo una relación con su papá.
en la última parte donde dice Lucas 15, 32, creo que es. Pero hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Ya es nuestro todo lo que necesitamos. Yo les quiero compartir, esta semana pasada fue una semana muy rara para mí. Tengo un trabajo que realizar y empezó una abrumación en mi sentir muy fuerte. Y gloria a Dios por todo lo que hemos aprendido aquí. Ha cambiado. Ahora veo cosas muy impresionantes en cuanto a mis sentimientos. Y empecé a pedirle a Dios, híjole Señor, tú vas a hacer esto y tú vas a hacer, y tú vas a hacer, y no se iba esa cuestión de angustia de aquí. Y oye, y seguía la angustia y seguía la angustia. Hasta que me dije, uno de estos días que me fui a estudiar y estaba orando, me dijo, hey, yo ya hice. Habla tú lo que necesitas, háblalo ya. Y ojo en esto, se lo digo a todos los cristianos, no estás esperando en absolutamente nada en Dios. Dios ya hizo hace 2000 años lo que tú necesitas ahorita. No estás esperando nada. Se oye piadoso y se oye muy, muy bonito, pero es falta de responsabilidad el decir, Dios hará. Dios ya hizo. Y si tú no tomas autoridad como hijo, y si tú no tomas autoridad con la identidad correcta, y esperas a que Dios te sane, y esperas a que Dios te prospere, vas a perecer. Porque simple y sencillamente estás aventando la pelotita. Porque es más fácil decirle, sé responsable tú, que al cabo si tú quisiste, qué padre, y si no quisiste, también, fue tu voluntad. Dios dice, la vida y la muerte están en la boca. Y lo que tú hablas va a ser el fruto. Delante de ti he puesto la bendición y la maldición. Tú escoge. Y te dice después, escoge la vida. No estás esperando nada en Dios. Y me dijo Dios, y se lo digo esto porque fue cuestión de minutos, inmediatamente que tomé autoridad sobre la situación, ¡pum!, se fue la ansiedad. Fue en minutos. No tuve que esperarme todo el día. El reino de Dios sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Este versículo no habla de estar gritando como loco en una iglesia y saltando. Habla de que tomes la valentía de hablar las cosas que no son como lo que ya son en el espíritu. Y que le digas al cáncer, hey, aquí no puedes estar. No puedes tocar ni mi familia, ni tú tampoco, pobreza. Ni tú tampoco, virus. Y que te van a llamar loco, me vale que me llamen loco allá afuera. Es un precio que pagar mínimo a lo que pagó Jesús, que te llamen loco. Y que te vean con ojos de, híjole, este ya se perdió porque para esto del virus nada más dice la palabra. Sí, porque esa es la autoridad por la que yo me rijo. Y es la autoridad por la que se rige todo lo que está aquí en la tierra, la palabra de Dios. Si tú no crees, es tu decisión. Si para ti los números van para arriba, es para ti. Para mí dice que caerán a mi lado 1000 y al otro lado 10,000, pero a mí no va a llegar. Con, sin máscara, con o sin antibacterial o lo que sea. A mí no va a llegar. Por la sangre de Jesús. ¿Ven? No necesitas ganarte el amor de Dios. Todo lo que Él tiene ya es tuyo. Todas las bendiciones que necesitas ya son tuyas. Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo,
que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No vales vosotros mucho más? ¿De qué te preocupas? Si aún las aves que están en el cielo tienen comida, ¿de qué te afanas si tú eres más valiosa que ellas? Lucas 12:7. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dios te conoce perfectamente, que hasta tiene contados los cabellos de tu cabeza. ¿Por qué crees que tienes que desempeñarte en horas de arrepentimiento y ruego? Concéntrate en su amor y cambia las cosas que están mal en tu vida por amor, no por temor. No estamos llamados a complacer a Dios. Y esto mucha gente lo va a ver como que no estás llamado a complacer a Dios. El amor te va a transformar, pero la religión te ha dicho, tienes que enderezarte para ver la bendición. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sabes quién complació a Jesús? ¿Quién hizo al pie de la letra todo lo que tenía que hacer para que nosotros fuésemos salvos? No tú, Jesucristo. El complacimiento de Dios fue hecho en Jesús, no en tu vida. Por más que tú trates de decirle a Dios, voy por esta línea, voy caminando bien, Dios no está viendo esa línea, está viendo la que caminó Jesús. ¿Te va a traer a ti bendiciones? ¿El tomar decisiones correctas? ¿El hacer las cosas como se deben? Claro, pero no vas a impresionar nunca a Dios con tus acciones. El complacimiento perfecto fue de Jesús. Gálatas 2:20. Y con esto respaldo este último versículo. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Cada vez que tú le dices a Dios, perdóname, necesito rectificar mi camino, mira mi obra, estoy haciendo lo suficiente, le estás diciendo, lo que hizo tu Hijo en la cruz no fue suficiente. Necesito ayudarle a Jesús. Y eso es orgullo. Eso es decirle, el plan perfecto que tú hiciste por amor no tiene validez. Déjame, yo te ayudo. Déjame agregarle algo. Y ahora yo entendí que cada vez que quiera venir ese pensamiento del arrepentimiento con emoción de condenación, no estoy creyendo en lo que Dios hizo por mí. El martes yo les compartí algo aquí. Cuando tú cometes un error en tu vida, un pecado o una falla, y el sentimiento que hay es de culpa, necesitas conocer el amor de Dios. Pero cuando fallas, cometes un pecado o una transgresión, y tu sentimiento es de gracias, Señor, porque soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, estás en el lugar correcto. Y va a haber una transformación por amor, no por condenación. La condenación se quedó en el antiguo pacto. Hoy vivimos por la gracia de Dios y por la obra de su Hijo Jesucristo. Así es que cada vez que te presentes a Él, no traigas a memoria todas las fallas que tuviste. No traigas a memoria todos los errores que cometiste, ni siquiera el día de hoy. Porque el amor del Padre te va a callar la boca y te va a decir, nada más necesitas recibir mi amor. Amén. Nos ponemos de pie.
No sé si la tienes ahí. Esta canción, pues, que les va a poner Macario ahí, se las comparto, a mí me ministró mucho y habla de cuán grande es el amor de Dios por nosotros. Hay una parte que dice que relativamente Él dejó todo lo que Él era. Se despojó completamente de su identidad para bajar como hombre y darnos sin pedir, Filipenses 2:5, y darnos el amor que necesitábamos y la salvación. Y quitó de en medio toda necesidad de obra de nosotros. Y dijo, aquí está Jesucristo, la obra perfecta, tú nada más toma tu identidad y lleva a cabo lo que eres, un hijo de Dios. Espero que le escuchen, ¿no? Amén. Gracias a Dios.